considerar de neutralidad es el de la compacidad. Sin embargo, el doctor Luis Miguel Morales, que es muy inquieto desde el punto de vista académico, él hizo una revisión de la compacidad geométrica como elemento de neutralidad y encontró situaciones particulares que me gustaría que nos comentara para considerarlas ahorita que vamos a visitar. Entonces, sí. Ajá. Sí, entonces le concedemos el uso de la voz al doctor Luis Miguel Morales para esta parte de la compacidad o la explicación de la parte de la compacidad, doctora, ¿entendí? Sí. El como elemento de neutralidad. Sí. Adelante. Tiene el uso de la voz, doctor Luis Miguel Morales. Sí, gracias. En el tema de compacidad hay una discusión nueva que no se había dado antes en el mundo académico y que evidentemente está permeando al ámbito electoral en muchos países respecto al uso de medidas de compacidad, sobre todo las que son medidas geométricas. Hay básicamente dos tipos de compacidad, la geométrica y la topológica. La topológica es una compacidad funcional, por ejemplo, la basada en tiempos de traslado, en lugar de la geometría, de la forma de los municipios, secciones, etcétera, ¿no? Existen estudios, y en Estados Unidos hay un artículo en particular que demuestra claramente que en ciertas situaciones en donde hay un sistema bipartidista, el utilizar medidas de compacidad geométricas perjudica a uno de los dos partidos necesariamente. Eso es un sistema bipartidista. No se ha hecho el caso de estudio para México, en donde tenemos un sistema de varios partidos, ¿no? Habría que ver si eso aplica también a esto, ¿no? Pero de entrada hay un problema que habría que considerar sobre el uso de la compacidad geométrica. No es desdeñable del todo, no hay que descartarlo totalmente, ¿no? Definitivamente, porque si no caeríamos en el otro extremo, el de a priori y sin fundamento, el descartar una medida simplemente porque hay un solo estudio que dice que en cierta situación no es conveniente para uno de los dos partidos, ¿no? Afortunadamente existen una serie de formas de medir la compacidad que son diferentes a la geométrica y que podrían ayudarnos en esta ocasión a tener una mejor manera de medir ese parámetro que vamos a utilizar como uno de los criterios auxiliares para formar la distritación, ¿no? De todas maneras, aún en los criterios mismos se menciona que el criterio rector es el criterio de equilibrio poblacional y se auxilia de los otros criterios, compacidad y integridad municipal, etcétera, ¿no? Es decir, la compacidad no es un criterio que define de manera normativa el distrito, ¿no? Es simplemente un criterio extra para apoyarse cuando el criterio poblacional pueda tener problemas para cumplirse. Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis de esto, de esta forma de medir la compacidad para informarles a ustedes cuál sería la mejor manera de incorporar ese criterio dentro del proceso de distritación. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Morales. Bueno, dos cuestiones por alusión, sí, cómo no, el consejero Edgar y al término el comisionado Contador Sánchez Cervantes. Nada más lo mencionaba la doctora Celia, en efecto, ellos identificaron alrededor del 14 de enero la necesidad de contar con un insumo que es parte de lo que ya se había aprobado por el Consejo General. Recordarán que se aprobó como uno de los insumos la cartografía. Dentro de la cartografía del Registro Federal de Electores hay diferentes instrumentos y uno de ellos es una tabla de tiempos de medición de tiempo de traslado, que es parte de la cartografía, y me solicitaron, fuera solicitada al Registro Federal de Electores y bueno, estamos ya en eso, en hacer la solicitud correspondiente para informar pues a esta mesa si nos fue hecho llegar ese insumo y explicarlo y exponerlo también aquí en el seno de estos trabajos, toda vez, bueno, que la medición de tiempo de traslado entre una sección y otra, hasta donde entiendo, será un elemento preponderante para poder definir los trabajos. Y bueno, en la parte de la compacidad, si se me permite, lo poquito que hemos podido analizar de esta parte, una de las complejidades de la compacidad, que es que un distrito tenga la figura de un polígono regular, como viendo desde el punto de vista geométrico, porque también es el topológico que decía el doctor.
Lo que complica es que a veces las secciones electorales no tienen la forma de un polígono regular, entonces es imposible que un distrito quede con esta forma. Inclusive, bueno, los mismos municipios, la configuración geométrica que tienen, pero bueno, eso ya nos lo explicarán ellos con más precisión. Y bueno, le concedemos el uso de la palabra. Le cede de momento el espacio al contador Sánchez Cervantes, y yo me permitiría en primer término consultarles si con la explicación que se dio en torno a la inquietud del rango de desviación más o menos 15 que externaba usted en la sesión de consejo queda más o menos dilucidado la interrogante, y de no ser así, bueno, pues pudiésemos reabordar el tema. Tiene el uso de la voz contador Sánchez Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México. Sí, gracias a todos los asistentes a esta reunión, integrantes del Consejo Técnico, consejeros de ese Consejo General. En relación con este tema que hemos tratado acerca desde la pasada sesión de rango de desviación, yo tuve una curiosidad y hice un cálculo aproximado. Estaríamos hablando de una población promedio por distrito de 40.000, redondeados serían 41.000, y una desviación de 6 puntos aproximadamente, y tendríamos un máximo de 46.000 pobladores de un distrito y un mínimo de 34. La diferencia son 6 puntos entre cada uno de ellos, y entre el promedio, pues es una cantidad que considero importante al momento de definir para qué distritos se van a aplicar esa diferencia. Y por eso yo tuve la curiosidad de hacer ese cálculo desde la semana pasada, la pasada sesión, y lo quise exponer aquí. El otro punto es referente a qué bueno que tenemos instrumentos adicionales para este tipo de trabajos que ya los tiene el IFE, que es referente a lo de a los tiempos de traslado. Eso es muy bueno para complementar ese trabajo. Y además, en el punto de la compacidad, no me queda muy claro el tema de la geometría. Bueno, el de la geometría sí, la población, la integración geométrica, pero también el otro punto que mencionaron no me queda muy claro, aparte del tema de la compacidad geométrica, el otro tema cómo es. Sí me queda una duda ahí, gracias. Sí, el término es topología, entiendo. Sí, le concedemos el uso del micrófono al doctor Luis Miguel Morales para que nos defina este término. Sí, muy bien, gracias. En general, cualquier medida que no esté basada en el perímetro o el área de un elemento geométrico se considera topológica y no geométrica. En este caso hay varias maneras de medir esa compacidad que es topológica. Se llama topológica formalmente, pero se refiere a una condición funcional, como es el caso de los tiempos de traslado. Es decir, la geometría está normalmente regida, desafortunadamente, por aspectos históricos, políticos, geográficos, que definen la manera en que está delimitado una unidad administrativa, política, etcétera, ¿no? Y esto hace que sea difícil integrar esas unidades de manera tal de que el resultado sea una unidad mayor, un distrito en este caso, que tenga una compacidad que llamemos de regular, aproximada, por ejemplo, al círculo, al cuadrado. Es difícil. En lugar de eso, es mucho más importante el considerar de qué manera la distribución de la población puede ayudarnos a conformar esa compacidad en términos de que sea más equitativa con respecto a cómo se mueve la población o cómo se podría mover al interior del distrito. Y esa compacidad es una compacidad topológica, que en este caso se puede medir a través de los tiempos de traslado, que no es geométrico, es algo que depende mucho de la configuración, no de la geometría de una unidad, de una sección, sino de la densidad y de la forma de la red de comunicaciones. Evidentemente de los tiempos permitidos en cada tipo de vía, los tiempos promedio, ¿no? Porque hay variaciones, a eso se refiere. Sí. A ver, contador, no sé si quedó algún otro interrogante antes de pasar a la siguiente
Bueno, había la inquietud del consejero Edgar, pero antes de continuar me gustaría saber si quedó más o menos explicado. Son cuestiones pues muy técnicas, ya lo dice la doctrina, esto es una actividad multidisciplinaria, ¿verdad?, con cierto grado de complejidad, pero bueno, la idea es que con la explicación que nos den los expertos pudiésemos darnos una idea lo más aproximada posible a lo que esta ciencia se establece, ¿no? Sí, tiene el uso de la voz. Nuevamente, contador Sánchez Cervantes, ¿desea agregar algo? Sí, Sí, me parece muy bien la aclaración, la ampliación sobre ese tipo de conceptos, ¿verdad? Hacemos y pues sí, es bien importante que se consideren también ese tipo de aspectos de la compacidad topológica. Y por otro lado también hay un punto referente a que se va a procurar que un distrito no abarque más de 2 municipios. Yo ya he hecho algún cálculo por ahí y parece ser que sí vamos a tener ese problema de que va a tener que abarcar hasta 3 municipios alguno. No sé, ese es un cálculo aproximado que hice. Gracias. miren, yo lo poco que he podido analizar o leer, estudiar, es que sí podemos enfrentarnos con algunas cuestiones, porque estos son cálculos matemáticos, son cálculos inclusive se hacen en sistemas informáticos, donde no está la mano humana, ni hay discrecionalidad, ni no queda al arbitrio de ninguna persona cómo va a ser la conformación. En efecto, podrá a la hora de que se incorporen todos los elementos salir un escenario que nos lleve a esta situación. Sin embargo, me ha tocado ver un poquito de lejos distritaciones como el caso de Quintana Roo, que por cierto el maestro Guillermo Aranda participó en ella, donde también, dicho sea de paso, hay un conflicto limítrofe con su estado colindante de Campeche, donde, bueno, se presentan escenarios que no satisfacen los criterios o los candados que se pusieron, y se busca otro escenario que sí integre y que sí respete los criterios y los candados que fueron marcados. Es lo que yo comprendo. Por supuesto que habrá escenarios donde sí nos arroje esto, que se involucran más de 3 municipios en un distrito, pero como choca con los criterios, habrá que buscar otro escenario con otra agrupación de secciones que no nos lleve a esto y que precisamente respete los elementos de neutralidad que fueron desde el principio incorporados. A ver, el consejero Vadillo Medina desea hacer un comentario, y al término la consejera González Pimentel. Tiene el uso de la voz, consejero Horacio Vadillo Medina. Muchas gracias, consejero presidente, con su venia, y muy buenas tardes a todos los integrantes de este grupo. Yo nada más quería hacer 2 comentarios. El primero, bueno, agradecer la presencia de los integrantes del Comité Técnico y del ETI también que nos acompaña este día. Reconocerles el trabajo que hay en esta materia, en el avance. Y en segundo término, yo también tenía más o menos una duda muy similar a la que manifestaba el contador Sánchez Cervantes. Ya me quedó un poco más claro con la segunda intervención que hizo don Luis Miguel en torno a este tema. Sobre todo, y mi duda iba, porque yo había pensado originalmente en la cuestión pues de los polígonos regulares que tanto se ven cuando uno se documenta en torno a este tema, y yo decía, bueno, ¿cómo encajarlos en un terreno tan irregular o en un espacio tan irregular como es el estado de Colima y los 16 distritos que lo comprenden? Entonces era más o menos esa mi duda, pero ya me quedó muy clara. De todos modos quise hacer uso de la voz porque ya la había solicitado, ya entiendo el tema de la compacidad, en qué sentido va, y bueno, de momento ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Vadillo Medina, por su comentario. Le concedemos el micrófono a la consejera Ana Carmen González Pimentel.